Jesús llamó a sus 12 discípulos y les otorgó poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús envió a los 12 con instrucciones precisas. Les dijo que no fueran por el camino de los gentiles ni entraran en las ciudades de los samaritanos, sino que se dirigieran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Deberían predicar que el reino de los cielos se había acercado, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios, sin preocuparse por llevar oro, plata o cobre. No debían llevar alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el obrero es digno de su sustento. En cada ciudad o aldea donde entraran, debían encontrar a alguien digno y quedarse allí hasta marcharse. Al entrar en una casa, debían saludarla con paz, y si la casa era digna, la paz vendría sobre ella, pero si no lo era, la paz volvería a ellos. Cualquiera que no los recibiera ni escuchara sus palabras, debían sacudir el polvo de sus pies al salir de esa casa o ciudad. Jesús advirtió que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esas ciudades. Les recordó que los enviaba como ovejas en medio de lobos, por lo que debían ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Les advirtió sobre persecuciones y les recordó que el Espíritu de su Padre hablaría a través de ellos. Los animó a perseverar hasta el fin y les dijo que no terminarían de recorrer las ciudades de Israel antes de que viniera el Hijo del Hombre. Jesús les dijo que no temieran, porque lo que se decía en la oscuridad debía proclamarse en la luz. Les recordó que el que confesara su nombre delante de los hombres sería confesado delante del Padre, pero el que lo negara sería negado. Les dijo que no había venido a traer paz, sino espada, y que los que lo seguían debían tomar su cruz y seguirlo, renunciando a sus propias vidas por su causa. Les instó a no temer a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Les recordó que el Padre cuidaba incluso de los pequeños detalles, como los pájaros del cielo y los cabellos de sus cabezas. Quienes los recibieran a ellos, lo recibirían a él, y quienes hicieran el bien a los más pequeños, no perderían su recompensa. Después de instruir a los 12, Jesús se fue a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Cuando Juan el Bautista, en la cárcel, envió a sus discípulos para preguntar si Jesús era el que había de venir, Jesús les dijo que informaran a Juan de los milagros que hacía. Habló de Juan como el más grande entre los nacidos de mujer y como el que preparaba el camino para él. Jesús reprendió a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Pronunció ay de ellas, comparándolas con Tiro, Sidón y Sodoma, y anunciando un castigo más tolerable para esas ciudades en el día del juicio. Entonces Jesús alabó al Padre por haber revelado las cosas del reino a los niños y no a los sabios e inteligentes. Invitó a todos los que estaban cansados y cargados a venir a él para encontrar descanso. Les animó a tomar su yugo y aprender de él, que es manso y humilde de corazón, prometiendo un yugo fácil y una carga ligera. En otro día, Jesús pasó por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos, hambrientos, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto provocó la crítica de los fariseos, pero Jesús les recordó cómo David y sus compañeros comieron los panes consagrados en la casa de Dios. Sanó a un hombre con la mano seca en la sinagoga, provocando la ira de los fariseos, quienes comenzaron a hacer planes para destruirlo. Jesús sanó a muchos y advirtió que no revelaran quién era él. Citó profecías sobre su venida y la necesidad de reconocer su autoridad sobre los demonios. Los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por Belcebú, pero él les advirtió sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Les recordó que el árbol se conoce por su fruto y que por sus palabras serán justificados o condenados. Algunos escribas y fariseos demandaron una señal de Jesús, pero él les dijo que solo se les daría la señal de Jonás. Les advirtió que la generación perversa y adúltera solo recibiría esa señal. Les contó varias parábolas, incluyendo la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza y la de la levadura, explicando su significado a sus discípulos. Les recordó que eran afortunados de entender los misterios del reino, mientras que otros no lo hacían debido a la insensibilidad de sus corazones.
Jesús continuó enseñando a través de parábolas, revelando verdades ocultas desde la fundación del mundo. Les instó a prestar atención y a entender, recordándoles que muchos desearían ver y oír lo que ellos estaban viendo y oyendo. Les explicó la parábola del sembrador y les dijo que el fruto del reino dependía de la receptividad del corazón humano. Les advirtió que el maligno vendría a arrebatar lo sembrado en los corazones de aquellos que no entendían la palabra. Jesús les contó la parábola de la cizaña en el campo, explicando que el enemigo había sembrado malas hierbas entre el buen trigo. Les dijo que el fin del mundo sería como la siega, cuando los ángeles separarían a los justos de los malvados y los malvados serían arrojados al horno de fuego. Les habló de la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor, ilustrando el valor del reino de los cielos. Jesús regresó a su ciudad natal, Nazaret, y enseñó en la sinagoga. A pesar de los milagros que había hecho en otras ciudades, la gente de Nazaret se escandalizó de él. Jesús les dijo que ningún profeta era bienvenido en su propia ciudad y que solo podía hacer unos pocos milagros allí debido a su falta de fe. Se maravilló de la incredulidad de su propio pueblo. Jesús continuó enseñando y sanando en otras ciudades y pueblos. Al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos, como ovejas sin pastor. Les dijo a sus discípulos que pidieran al Señor de la mies que enviara obreros a su mies. Luego llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y dolencia. Después de instruir a los 12, Jesús los envió a proclamar el reino de los cielos y a sanar enfermos, advirtiéndoles sobre la persecución que enfrentarían. Les dijo que no temieran a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Les recordó que el Padre cuidaba incluso de los pequeños detalles de la vida. Jesús también les dijo que el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Les animó a ofrecer incluso un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, asegurando que no perderían su recompensa. Así Jesús envió a los 12 a predicar el evangelio del reino, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y expulsar demonios. Les advirtió que serían perseguidos y odiados por su nombre, pero aquellos que perseveraran hasta el final serían salvos. Les dijo que no terminarían de recorrer las ciudades de Israel antes de que viniera el Hijo del Hombre. Jesús también les instruyó sobre cómo debían comportarse en medio de la oposición y la persecución. Les dijo que no temieran a los que podrían matar el cuerpo, sino a aquel que tenía poder para destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Les aseguró que incluso los cabellos de sus cabezas estaban contados y que no debían tener miedo, ya que el Padre los cuidaría. Jesús finalizó sus instrucciones diciéndoles que aquellos que los recibieran a ellos, lo recibían a Él, y aquellos que hicieran el bien a los más pequeños, no perderían su recompensa. Les aseguró que incluso un vaso de agua fresca dado en su nombre no sería pasado por alto por el Padre. Les dijo que aquellos que dieran la bienvenida a un profeta por ser profeta recibirían recompensa de profeta, y aquellos que dieran la bienvenida a un justo por ser justo recibirían recompensa de justo. Con estas instrucciones, Jesús envió a los 12 a proclamar su mensaje y a llevar a cabo su obra entre las ciudades de Israel. Les recordó que su presencia con ellos no solo les daría autoridad y poder, sino también protección y provisión divinas. Espera en el Señor y entrega todas tus aflicciones, ya que en Él siempre tendremos paz y consuelo, como lo escucharás en el siguiente salmo. Una vez un hombre llamado David, un pastor valiente y poeta talentoso, a quien Dios había ungido como rey sobre Israel. David pasaba muchos días y noches en los campos, cuidando de sus ovejas y componiendo canciones de alabanza al Señor. Un día, mientras David meditaba en la grandeza de Dios, comenzó a escribir un poema. Este poema era una expresión profunda de confianza en Dios, incluso en medio de tiempos difíciles. David había experimentado muchas luchas y peligros en su vida, pero siempre había encontrado consuelo y refugio en el Señor. El poema comenzó con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme, tan lejos de mis palabras de angustia? Estas palabras no eran solo un grito de dolor, sino también un recordatorio de la fidelidad de Dios en medio de la oscuridad. David recordó cómo sus antepasados habían confiado en el Señor y habían sido librados de sus enemigos.
Él clamó a Dios en busca de ayuda, confiando en su poder para salvarlo de los peligros que lo rodeaban. Aunque se sentía abandonado y desamparado, sabía que Dios estaba cerca de los que lo llamaban en verdad. El poema describía las dificultades y aflicciones que David enfrentaba, el acoso de sus enemigos, la burla de los que lo rodeaban, la traición de aquellos en quienes confiaba. A pesar de todo, David se aferraba a su fe en Dios, confiando en su justicia y misericordia. A medida que avanzaba el poema, el tono de David comenzó a cambiar. De la angustia y el sufrimiento, surgió la esperanza y la confianza en el Señor. David recordó cómo Dios lo había rescatado en el pasado, y confiaba en que lo haría de nuevo. El poema culminó en una expresión de alabanza y adoración al Señor. David proclamó la grandeza de Dios ante todas las naciones, instando a todos los que lo escuchaban a confiar en Él. Aunque David aún enfrentaba desafíos y dificultades, sabía que Dios estaba con él y lo sostendría en medio de cualquier tormenta. Así, el poema de David, conocido como el Salmo 22, se convirtió en un recordatorio eterno de la fidelidad y el poder de Dios para salvar a su pueblo. A través de los siglos, sus palabras han traído consuelo y esperanza a todos los que enfrentan pruebas y tribulaciones, recordándoles que Dios siempre está cerca de los que lo llaman en verdad. También a veces podemos ser usados por el Señor para que aprendamos cuál es el camino correcto, como lo escucharás en los siguientes versículos. Pablo llegó a Efeso después de viajar por las regiones superiores y encontró a algunos discípulos. Les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, a lo que respondieron que ni siquiera habían oído hablar de él. Después de averiguar que solo conocían el bautismo de Juan, Pablo les explicó el mensaje de arrepentimiento de Juan y les habló de Jesús. Conmovidos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles las manos, recibieron el Espíritu Santo, comenzando a hablar en lenguas y profetizar. Pablo estableció la iglesia en Efeso, enseñando en la sinagoga y en la escuela de Tirano durante aproximadamente 2 años. Dios respaldaba su enseñanza con milagros extraordinarios, como sanar a los enfermos y expulsar a los espíritus malignos. Sin embargo, algunos judíos intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero fueron humillados por un espíritu maligno que los dominó. El temor se apoderó de la ciudad cuando este incidente se hizo conocido, y muchos creyentes confesaron sus prácticas ocultas, quemando sus libros de magia. La palabra del Señor se difundía poderosamente, y su nombre era exaltado. Después de estos eventos, Pablo decidió ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya antes de dirigirse a Roma. Envió a Timoteo y Erasto a Macedonia y se quedó en Asia por un tiempo. Sin embargo, surgió un alboroto en Efeso debido a la predicación de Pablo, especialmente entre los plateros que temían por su negocio debido a la disminución en la adoración a la diosa Diana. Demetrio, un platero, incitó a otros a la ira contra Pablo, lo que provocó un tumulto en la ciudad. Los discípulos de Pablo lo protegieron de la multitud, y las autoridades le advirtieron que no fuera al teatro. La confusión reinaba entre la multitud, y algunos creían que el alboroto estaba relacionado con Alejandro. Finalmente, el secretario calmó a la multitud y les recordó que Efeso era guardiana del templo de Diana. Les instó a resolver sus disputas legítimamente y disolvió la asamblea. Siempre confía y ten fe. Todos aquí reunidos en la oración, elevaremos nuestras plegarias al Señor. Dios, fuente de todo amor y misericordia, en este momento me encuentro ante ti, humilde y necesitado de tu presencia divina. En medio de las vicisitudes de la vida, en los momentos de alegría y en los de tribulación, recurro a ti, oh Señor, reconociendo tu poder y tu gracia infinita. Contemplando las historias de aquellos que te sirvieron con fidelidad, como Pablo en Efeso, me maravillo ante tu obra en la tierra. A través de tu Espíritu Santo, transformaste corazones, sanaste enfermedades y derrotaste al mal. Tu palabra resonó poderosamente en los corazones de los hombres, llevando luz donde reinaba la oscuridad y esperanza donde había desesperación. En este día, te elevo mi oración, oh Padre Celestial, pidiendo tu guía y tu protección. Concede sabiduría a aquellos que proclaman tu evangelio en medio de la adversidad, fortalece su fe y dales coraje para enfrentar los desafíos que se presenten en el camino de la verdad. Que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, capacitándonos para llevar tu luz a un mundo sediento de amor y redención. Te doy gracias, Señor, por tu bondad inagotable y tu amor incondicional.
En tus manos poderosas confío mi presente y mi futuro, sabiendo que en ti encuentro refugio y fortaleza. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia transformadora y que mi corazón esté siempre abierto a tu voluntad.